Último bloque de Plural con nuestro columnista. Hoy invertimos el orden del programa. Vamos a cerrar con Nicolás Andorno, columnista. Hace rato que no te veíamos, Nicolás, bienvenido. Es verdad. Muchas gracias. ¿Con qué tema? Bueno, hoy voy a hablar un poco de la objetividad y la subjetividad en los tratamientos. En los tratamientos de salud mental. ¿Sí? En principio lo que me gustaría dejar en claro es que los seres humanos nos manejamos, nos relacionamos de dos maneras distintas con la realidad. Por un lado de modo objetivo y por otro lado de modo subjetivo. Objetivamente nos relacionamos con la realidad a través de lo que podemos medir, de lo que podemos comparar, de lo que podemos categorizar, lo que podemos nomenclar, etcétera, etcétera. ¿Por ejemplo? Observable. Cuestiones observables que podemos tener una mirada objetiva, ¿no? Como por ejemplo las cuestiones que hacen los ingenieros, los arquitectos, todo lo que se puede observar y tener una mirada objetiva, digamos. Objetiva porque se puede medir, se puede pesar, ¿no? Y por otro lado, nos relacionamos desde un plano muy distinto, que es el plano subjetivo, ¿no? De la subjetividad. En este Sentimiento puro. Claro, tiene que no ver tanto. con lo que cómo el sujeto entiende la realidad, qué le parece la realidad, cómo siente, ¿no? Cómo siente la realidad o cómo va significando las cosas de la realidad. Por eso los psicólogos siempre planteamos que uno vive en el mundo que es capaz de imaginar, ¿no? Existe una realidad, pero cada uno hace una construcción distinta. ¿Por qué? Porque uno lo ve siempre desde un plano subjetivo y vive desde un plano subjetivo, digamos. Bueno, respecto a la salud mental y el sufrimiento humano, esto tiene implicancias, ¿no? Freud desde el 1900 trata de escuchar y comprender lo que los pacientes decían. O sea, dejó de objetivarlos, dejó de pensarlos como una categoría diagnóstica para poder escucharlos, se sentó a escucharlos, ¿no? No solamente escucharlos, sino también poder pensar a qué corresponde lo que dice, qué mecanismos internos subyacen a los sentidos que los pacientes le daban a su realidad, a su vida, ¿no? Y esos mecanismos internos él los nuclea en algo que llama aparato psíquico, ¿no? Que es una de las primeras ideas que toma Freud para pensar la mente humana, ¿no? El aparato psíquico. Y su tratamiento lo plantea como una cuestión relacional de dos subjetividades. Y esto es interesante porque él se corre del lugar objetivo del médico que tiene claro en función que categoriza, que mide, que evalúa, que determina cuál es el diagnóstico, y lo empieza a escuchar como persona. Lo empieza a escuchar desde su propio parecer, vamos a decir. Desde un conocimiento, desde un desarrollo de esos mecanismos internos que hacían a que las personas signifiquen la realidad como la significan. ¿Como una práctica nueva o...? Sí, en ese momento... subjetividad también ya... No, con su subjetividad. Y que esto es justamente lo radical, lo novedoso, es que él deja de pensarse como un médico objetivo y se empieza a pensar también como un sujeto. Dejo de lado los conocimientos que tengo y abro... Y empiezo a ver otro tipo de conocimientos que ya no vienen del campo de la objetividad, sino que vienen del campo de la subjetividad. Es decir, contame lo que a vos te parece, yo te escucho a ver qué me parece lo que a vos te parece, y entre nosotros dos vamos viendo a qué remite tu sufrimiento, a qué remite tu sufrimiento, tu padecimiento, ¿no? Entonces el tratamiento plantea esta cuestión relacional entre dos subjetividades, ¿sí? Que responden de alguna manera a dos roles distintos, porque obviamente que uno es el profesional y el otro es el paciente, ¿no? El paciente dice cosas que ni siquiera él entiende, que no sabe lo que sabe, que no entiende lo que entiende, ¿sí? Que no sabe por qué le pasan las cosas, que viene bastante enajenado, si se quiere, de su propio sufrimiento. Viene a que vos le digas qué es lo que tiene que hacer, a que vos le digas qué le pasa, que vos le des un nombre raro a lo que le pasa y eso le llamamos diagnóstico, ¿no? Mientras que el profesional que empieza a plantear Freud en el 1900, inaugurando la cuestión del psicoanálisis, dice, trata de escuchar y va tratando de rellenar esos huecos de sentido y así le ayuda a resignificar lo que pasa. Es decir, la persona habla de algo que no sabe por qué le pasa y entonces él empieza, en vez de objetivarlo y categorizarlo, empieza a intentar entender qué es lo que le pasa. Y ve que hay huecos, hay como lagunas, hay cuestiones que no se terminan de cerrar. Entonces él empieza a darle significación, empieza a darle otros sentidos a eso que el paciente no está pudiendo hacer, digamos.
Y de esta manera lo que lo ayuda al paciente es a resignificar lo que pasa. Claro. Resignificar implica darle un nuevo sentido a las cosas. De modo tal que lo que entiende él en el fondo es que las personas no sufren por lo que les pasa, sino sufren por los sentidos que le atribuyen a aquello que le pasa. ¿Sí? Sufre por cómo significa las cuestiones, por cómo significa su vida, en función de la significación que le atribuye a la realidad que está viviendo, ¿no? Cuando el psicólogo lo escucha, le intenta dar otro significado a lo que escucha, le ayuda a resignificar y le habilita a dar nuevos sentidos a la realidad que le plantea, ¿no? En cambio, la objetividad o la objetivación del paciente le quita la posibilidad de que él pueda resolver, de que el propio paciente pueda resolver. Es decir, vos sos paciente, pasivo, vos no sabés nada, yo qué sé sobre lo que te pasa, yo te digo qué es lo que vos tenés que hacer, ¿no? Entonces le quita la posibilidad del sujeto de poder reconocer su propia significación, el propio sentido que le da a las cosas. Y esto lo enajena aún más de su sufrimiento, lo deja más lejos de que el sujeto pueda hacerse cargo de qué es lo que está pasando, de qué es lo que le está pasando a él particularmente, ¿no? Entonces, de modo que de reconocer su subjetividad, su forma de relacionarse con el mundo, asegura la posibilidad de una cura real. Lo que lo hace sufrir sea significado y así pueda tomar cartas en el asunto, reordenando un poco su mundo interno, ¿no? Cuando el psicólogo le da otro sentido a lo que le está pasando, el sujeto comienza a encontrarse con él mismo, con lo que siente, cómo a él le parece, cómo él vive su realidad, y como la realidad no la puede modificar, vamos a decir en un principio, lo que primero que puede modificar es su forma de significar las cosas, la misma vida. De modo tal que el psicólogo, los profesionales de salud mental, no curamos a nadie, solamente habilitamos a que la propia persona pueda encontrar los sentidos que le faltan para curarse solo. No y esto curamos me parece a nadie. fundamental. Nosotros no curamos a nadie, los pacientes se curan solos. Lo que pasa es que para que un paciente pueda tomar cartas en el asunto respecto de su propia problemática, tiene que entender lo que le pasa. Lo que hacemos los psicólogos es ayudarle a entender lo que les pasa. Te voy a dar un ejemplo. Justo fue un ejemplo que lo usé esta semana en el curso de acompañamiento terapéutico que estoy dictando. Es un caso, bueno, yo siempre uso casos generalmente de la ciudad de La Plata, donde me inicié profesionalmente, justamente para resguardar la privacidad de mis pacientes de acá. Y cuando empecé a trabajar en un manicomio, año 2008, 2009, antes de la ley de salud mental, ya trabajaba en un equipo de desmanicomialización a cargo de un psiquiatra que se llamaba Alessandria, que la verdad es una persona que yo admiro mucho. Y empezamos a trabajar intentando rescatar la singularidad de la persona, más allá del diagnóstico. Empezamos a escucharlas, empezamos a ver qué les pasaba, por qué se sentían como se sentían, y empezamos a darle lugar, primero con asambleas, con actividades recreativas, juegos, a darle lugar a la palabra y a que participen y que empiecen a tomar un poco de actividad sobre esa vida monótona que llevan adentro de los manicomios, ¿no? Algo muy parecido pasa en las cárceles. Y en un momento me mandan admisiones. Y en la admisión, la primera admisión que me toca trabajar como psicólogo en el Melchor Romero, era una señora de 60 y pico de años, vamos a ponerle Mirta, María, ahí está, María, que había intentado suicidarse tomando pastillas, claramente no lo había logrado, y que él tenía los hijos agotados. Los hijos no la aguantaban más, básicamente. Entonces le proponen internarla, bajo recomendación también de otro profesional. Entonces proponen internarla en un hospital público, entonces ahí implica toda una admisión. Entonces me la pongo a escuchar. Le digo, María, ¿qué te trae por acá? ¿Qué te está pasando? Me dice, no, la verdad es que no sé cómo vivir. Falleció mi marido hace 1 año y medio y no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida, no sé cómo seguir, no sé cómo ver. Entonces yo me pongo a pensar, desde una mirada objetiva, yo digo, bueno, es un caso de depresión, ¿no? De un duelo no tramitado, lo hago desde un lugar romántico. Ella aprendió a vivir tanto tiempo con su marido y no sabe cómo vivir sin su marido, ¿no? Lo extraña, su vida entiende que pierde sentido porque le falta su otra mitad. ¿Qué cuestiones románticas que a uno se le ocurre? Y que es un duelo mal tramitado, que desarrolla en un cuadro de melancolía, por lo tanto hay determinados neurotransmisores que están en baja. Toda la biblioteca, uno objetivando al paciente, ¿no?
Eso es de la cuestión de abordarlo desde la objetividad. ¿Qué pasa si yo lo abordo desde la subjetividad? Le empiezo a preguntar cómo es su situación actual. Entonces me dice que ella vive en una casa, que tiene la pensión que le dejó el marido, pero que en realidad no le encuentra sentido a nada. Que no sabe por qué se siente así, pero que no le dan ganas ni de levantarse para ir al baño. Que una vez se terminó pillando encima porque no tenía ni siquiera sentido levantarse y ir al baño. Entonces me empiezo a contar un poco de historia y le puedo preguntar si ese marido había sido su primer amor, cómo fue que se casó, y me dice, vos, yo me casé muy tarde, me casé a los 32 años, dice, porque en un matrimonio arreglado, yo no lo había elegido, porque mi viejo era muy severo, dice, y a mí no me dejó elegir. Y era ese o quedarme para vestir santos, dice. Entonces, bueno, acepta esa propuesta matrimonial y su matrimonio no había sido un matrimonio muy feliz. Porque ella nunca decidía nada, el tipo decidía absolutamente todo, sobre todo cómo armar la cocina, todo lo decidía el tipo, ella no decidía nada. O sea que esta cuestión de pensar que estaba mal porque lo extrañaba, qué sé yo, era una hipótesis que se venía cayendo. Entonces le empiezo a preguntar si ella no había tenido un amor anterior. Entonces lo que ella me dice es que sí, que se había enamorado mucho de un hombre, y que ese hombre le había propuesto matrimonio y todo, pero que su padre no le dejó, no le aflojó, que tenía 26 años cuando se pasó, se acordaba patente. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no te escapaste? ¿Por qué no te fuiste? Si ese era el amor de tu vida, estabas tan enamorada, te propuso matrimonio, ¿por qué no te fuiste? Me dice, no, mi papá era muy severo, me iba a matar. Le digo, ¿te iba a matar, María? ¿Te iba a matar? Y me dice, bueno, no sé si me iba a matar, pero me iba a dar un cachetazo que me iba a dejar sentada en el piso. Ah, le digo, bueno, un cachetazo en el piso, ¿no? Le digo, horrible, le digo, pero te podés levantar, te podés lavar la cara y podías salir corriendo. Igual, le digo, a los brazos de tu amor. ¿Por qué no lo hiciste? Y ella se quedó en silencio y me dice, por estúpida no me fui. Entonces, yo le digo, bueno, por estúpida, digo, y durante tu matrimonio nunca pudiste elegir nada, en qué gastar la plata, que en nada. Ahora tenés una casa y tenés la pensión de tu marido. ¿No te parece que estás haciendo el mismo papel? Le digo. Y se queda en silencio, le digo, bueno, ¿sabes qué? Le digo, no te vamos a internar, yo voy a recomendar que no te internemos. Le digo, te vamos a mandar un acompañante terapéutico que te ayuda a conectarte un poco con lo que vos siempre quisiste hacer y ahora que tenés la oportunidad, estás haciendo esta pantomima de la muerta viva, le digo. Además, toma la medicación que tiene el doctor, que eso también te va a ayudar. Bueno, nada, te vamos a ayudar, pero no hace falta que te internes. Claro. Pero fíjate. Y se fue. Entonces, cuando ella dice por estúpida, lo que yo entiendo es que ella pudo resignificar un poco los sentidos en los cuales estaba atrapada, ¿no? Y que en su vida no tenía ningún sentido. Entonces, bueno, de eso se trata un poco, me parece, la salud mental. Dejar de objetivar, dejar de categorizar, de etiquetar personas con diagnósticos y empezar a escucharlas. ¿Qué les pasa, no? Y que para Nicolás, que la persona pueda curarse sola. Nicolás, nos quedamos sin tiempo. Entiendo. Muchísimas gracias. Por favor. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Muchas gracias.